Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especializado en delitos electorales. Fiscal, gracias por estar con el auditorio de Mega Noticias. Bienvenido. Encantado de estar contigo y con el auditorio. Hace unos momentos platicábamos con nuestros periodistas en los estados donde se van a desarrollar elecciones para gobernador y hablábamos acerca de los retos que implica la pandemia y cómo nos estamos preparando para evitar una ola de contagios, pero también para que los resultados gocen de legitimidad, que todos los que votan tengan la certeza de que quienes resulten ganadores es porque en realidad ganaron la mayor cantidad de votos. En este sentido, ¿cómo están desarrollando ustedes este trabajo para garantizar esos resultados? ¿Cuáles son los retos que ven en un futuro próximo? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es preparar cuidadosamente a nuestra gente en la Fiscalía Electoral y después establecer acuerdos y convenios con distintas autoridades, ya sea locales o federales, sí, para que nos ayuden a respetar el voto. Evidentemente no somos nosotros los que podemos determinar sí, la limpieza electoral, somos muy pocos en la Fiscalía Electoral, pero tenemos el soporte de la Fiscalía General de la República, que tiene pues toda una estructura en todos los estados, que nos va a ayudar a vigilar las elecciones para que esta vez sean realmente impecables. Ojalá. Sí. Hemos hablado mucho, por desgracia, de la violencia en estos meses, la violencia electoral con tintes políticos. En este sentido, ¿cuáles son los riesgos que ustedes enfrentan, tanto a nivel federal, pero también en la localidad? ¿La violencia per se contra los candidatos? Sí. Nosotros estamos preocupados porque ya son muchos los candidatos asesinados o los precandidatos asesinados y esto es una constante de la vida política de México. En ciertas regiones se desata la violencia. Nosotros tenemos instrumentos como un consejo que se ha organizado para proteger a los candidatos, pero eso no es suficiente. Hay amenazas del crimen organizado y también hay violencia que se da en la lucha política y que termina muchas veces en forma sangrienta. ¿De cuello blanco? De todos los cuellos, de todos los colores. En los pueblos, en los pequeños asentamientos, es muy frecuente que problemas que se presentan entre los pobladores sean resueltos a tiros en el momento de la lucha política. Eso ha sido una constante. Se había aquietado eso en los procesos de 19 y de 20, pero ahora ha resurgido por desgracia. Sí. Y pues ahí la Fiscalía General de la República está haciendo su trabajo, pero de todas maneras también este nuevo consejo que depende de la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana también están haciendo lo que pueden, ¿sí? Es muy difícil enfrentar la violencia que está, vamos a decir, arraigada en algunas regiones del país. ¿Como en cuáles regiones? Y si pudiéramos abundar un poco más en qué tipo de violencia, porque evidentemente hablamos sí de los asesinatos, de los secuestros, de los levantones, pero también a lo mejor a punta de cayonazos de billetes están colocando a sus cartas para ocupar un cargo público dentro del gobierno. Sí hay eso también. Y por supuesto el crimen organizado, que es la fuente mayor de violencia. El crimen organizado en algunas regiones del país trata de imponer a sus candidatos y está dispuesto a matar a candidatos que no son
respaldados por ellos. ¿Cómo en qué regiones? Veracruz, por ejemplo, es una región, pero casi todo el país, en las zonas fronterizas. Vea usted, el mapa de la violencia es impresionante en México. ¿Se puede hablar de...? En las zonas fronterizas, donde el narcotráfico tiene una gran presencia, son frecuentes los asesinatos. ¿Porque hay debilidad del Estado o porque el Estado, las instituciones están penetradas por el crimen organizado? Las dos cosas. Las dos cosas. En algunos lugares el Estado es muy débil frente a las organizaciones criminales. Y en otras, las organizaciones criminales pues simplemente se imponen sobre la estructura del Estado. Le tengo una pregunta. Mucho se ha hablado en el gobierno federal de que había un narcoestado en México. ¿Usted observa que en efecto hay un narcoestado o que estamos ante una amenaza latente, creciente, que puede convertirse en realidad, de que haya narcogobernadores, narcodiputados, narcopresidentes, incluso un narcoestado? Un narcoestado en México es muy difícil o imposible, esperaría yo, pero sí puede haber regiones y municipios donde haya poder suficiente de los narcos. Sí lo puede haber. Y es un reto para el Estado mexicano. ¿Y las instituciones pueden Pero garantizar? no tanto como para hablar de narcoestado, eso es ya una exageración periodística, ¿no? No hay narcoestado en México. Pero lo decía el presidente, ¿no? El Estado Nacional es bastante fuerte y abarca todas las regiones del país. Solo son regiones excepcionales donde hay predominio de estos grupos criminales. Claro, pero en algún momento escuchábamos al propio presidente López Obrador hablar de este tipo de gobierno, de narcoestado, en sexenios anteriores. Bueno, no sé en sexenios anteriores, pero lo que le puedo decir actualmente, no hay narcoestado. Ahora, ¿qué hay de...? Si es una amenaza para la paz y la tranquilidad de las elecciones en ciertas regiones. ¿Y las instituciones están suficientemente fortalecidas a prueba de bala o billete? Bueno, sí, en general sí, regionalmente, municipalmente, no en todos los lugares. Si no, no habría violencia criminal. Usted hablaba en una entrevista acerca de la injerencia de delincuentes de cuello blanco. ¿Podemos abundar en esto? Eso sí que es más peligroso. En las elecciones para gobernador puede predominar la delincuencia de cuello blanco, funcionarios y empresarios que apuesten para que sus candidatos ganen y ahí sí meterán el dinero y ahí sí tendrá que responder el gobierno y está respondiendo, ¿no? En la Secretaría de Hacienda tiene instrumentos poderosos para evitar el crimen de cuello blanco. Tiene, por ejemplo, el SAT, tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene el UFI, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, eso no existía antes. Todo esto son instrumentos
con los que contamos actualmente. Entonces hay que ponerle especial cuidado a funcionarios estatales, a empresarios, a ese manejo de recurso velado que pueden ser detectados a través de estas instituciones. Sí, está poniendo usted el dedo en la llaga. Es decir, ¿cuáles son los más peligrosos y sospechosos agentes del fraude a esas alturas? Pues gente que tiene dinero, funcionarios públicos que quieren que gane sus candidatos a gobernador. ¿Cuáles son las zonas donde usted advierte? Eso sí no se lo voy a decir. Eso es secreto de Estado. Eso pregúnteselo a la Secretaría de Seguridad Pública y no le va a contestar. Y puede pedírselo a la Central de Inteligencia y no le va a contestar. Son secretos de Estado. ¿Hay un entramado para protegerse entre estos grupos o ya empieza de alguna manera a fisurarse ese sistema donde seguramente lo han hecho en otras ocasiones, tal vez en otras elecciones, justamente de tratar? Sí, tiene toda la razón, sí lo han hecho y en forma sistemática, pues ese era el fraude electoral en México. ¿Con qué se nutría? Con el dinero y el poder de esos grupos de cuello blanco. Cuando habla de fraude electoral, ¿en cuáles episodios podrían ser los más graves y cuál es la diferencia de esos momentos a lo que estamos viviendo actualmente? Mire, lo que a mí me tocó ver como observador, por ejemplo, vi elecciones en Michoacán, en la época de Salinas, algo tremendo. Los órganos del Estado se volcaban disciplinadamente para ayudar al candidato del PRI. Eso me tocó verlo. Y por supuesto esto ya no es posible, porque el gobierno, al menos el gobierno federal, ya no está dispuesto a favorecer el fraude. ¿En algún momento se favoreció el fraude electoral en una elección presidencial? Sí, yo creo que en 1988 hubo fraude. En 1970, cuando yo fui consejero ciudadano en el INE, Es José Agustín Ortiz Pinchetti. Vamos a tratar de recuperar esta llamada. Ya se nos estaba poniendo buena la entrevista. Vamos a tratar de recuperar la llamada con el fiscal porque todavía quedan preguntas por hacer, porque en este momento pues hay grandes señalamientos respecto a la labor de los órganos electorales, sobre la credibilidad de los mismos y estos retos que van a enfrentar en estos comicios, que son los más grandes de la historia, una cantidad muy importante de recursos, pero también una cantidad muy importante de puestos de elección popular que están en juego y que evidentemente requieren de toda la atención. Vamos a hacer una pequeña pausa y platicando acerca de cuáles son esos modus operandi de tanto del crimen organizado como de delincuentes de cuello blanco que tienen identificados en la Fiscalía y que evidentemente representan una alerta para los comicios que son los más grandes de la historia, un reto importante. Hace unos momentos, fiscal, platicábamos acerca de cuáles son las elecciones donde se había cometido un fraude electoral. Usted empezaba a enumerar algunos y decía que a diferencia de ese pasado, hoy sería muy difícil cometer ese tipo de delitos. Volvemos con usted. Bienvenido nuevamente. Sí, y también se ha dicho que hubo fraude electoral en 18. No es cierto. Bueno, por lo menos yo creo que se refrenó el gobierno, el Estado mexicano, y se permitió que hubiera elecciones libres. También las hubo en 2015. No, poco a poco el fraude va dejando un espacio para elecciones libres.
Oiga, no me puedo aguantar la y pregunta. ahora, pues nosotros hemos tenido dos procesos en 2019 y en 2020 Sí. de buena calidad. Se respetó el voto. Vamos a ver, esto sería completar el esfuerzo que hemos estado haciendo. Sí. Que en 2021 hubiera elecciones limpias y justas, legales y equilibradas, equitativas. Y en Es 2000... un gran reto, es un reto histórico. Definitivamente, los más grandes de la historia, el gasto en esta elección es millonario. No me quiero quedar con la pregunta, ¿usted considera que en 2006 hubo fraude o las instituciones electorales respondieron a la altura de la circunstancia en una diferencia de votos entre Felipe Calderón y el ahora presidente López Obrador? Bueno, por fraude, ¿qué se entiende? Mire, en 2006, el que era presidente, Fox, se metió hasta la cocina y estuvo utilizando todos sus recursos para impedir que Andrés Manuel ganara. ¿Cuál es el desafuero? Y de multitud es impresionante algún día que se pueda escribir la historia de todas las malicias de Fox, que echó a perder su gran oportunidad histórica. A mí me consta, porque estuve en Puebla y en otros estados, y vi cómo con la complicidad de cierto partido hegemónico, el PAN se impuso por unos cuantos votos, por 58%, como dice usted. O sea, el triunfo de Felipe Calderón es legítimo. No fue legítimo, a mi modo de ver, porque muchas veces no es solo robarse los votos, es utilizar los recursos del Estado para impedir que la gente vote por quien quiere. Y hoy por hoy, pues también hay muchos señalamientos, no solamente de Morena, de varios partidos en contra del papel que está desempeñando el INE, las instituciones electorales que están siendo en este momento cuestionadas justamente por esas sombras de fraude en el pasado. Hoy por hoy, ¿cómo valora usted la fortaleza de las instituciones electorales? Bueno, creo que son muy fuertes. Yo creo que el INE está cumpliendo una tarea. Vamos a ver, todavía estamos a medio camino, pero además hay muchas instituciones que están a favor de impedir el fraude. Por ejemplo, toda la Fiscalía General de la República y su entramado de delegados que hay en todo el país, yo creo que van a trabajar junto con nosotros para impedir el fraude. Y no solo el INE, también la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Central de Inteligencia, todos se están alineando para impedir el fraude. Pero ¿sí? Bueno. Sí, que todos se están alineando para tratar de impedir el fraude, pero ¿qué? Hasta ahí nos quedamos. Bueno, Salud, fiscal. Perdón. Es esperar que este conjunto de instituciones esté en capacidad de impedir el fraude. Hoy por hoy usted... Vamos a ver. Sí. Soy optimista. Oiga, ¿le puedo pasar Sí, el claro. sistema de atención que tenemos organizado en la sede? Claro que sí, fiscal. Sí, tenemos el FEDETEL, que es teléfono
es el teléfono, es 800-833-7233. Lo voy a repetir para que el público pueda anotarlo. Sí. 800-833-7233 y Fedenet, www.fedenet.org.mx. Repito, Fedenet, www.fedenet.org.mx. Perdón. No se preocupe, fiscal, ya lo tenemos ahí en pantalla. Le agradecemos enormemente estos minutos para Mega Noticias. Esperamos seguir contando con su presencia en este espacio informativo. Le agradecemos. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Ya saben.